la colaboración de... Patricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marce, Juan, buenos días. Gracias a la producción y al equipo GREM por recibirme esta mañana aquí. Interesantes comentarios de los radioescuchas. Y bueno, aquel radioescucha, qué bueno que participe y exprese lo que no le gusta. Eso es democracia. Y pues lo que yo vengo a decir creo que tampoco le va a parecer mucho. Pero un saludo cordial, ¿no, Juan? ¿Y qué nos traes la mañana de hoy? Les traigo el tema de la semana que hoy además Jorge Ramos en la mañanera no lo pude escuchar todo, pero le metió candela. Vamos a empezar con una palabra fuerte, garganta profunda, que es una connotación no sexual, bueno, sí sexual, porque en los años 60 o 70 se filma una película pornográfica que fue emblemática en el cine porque hoy en día ese rubro también tiene clásicos. Garganta Profundo fue uno de ellos. Pero Garganta Profundo en el periodismo, Mark Felt fue el número 2 del FBI en Estados Unidos, después de J. Edgar Hoover, que fue su director y hace este entramado de inteligencia. Durante más de 60 años permaneció en el puesto. Mark Felt era el segundo de a bordo. En los 70, para dar contexto sobre todo a los chavos que nos escuchan y que quizá no lo tengan fresco, dos incipientes reporteros del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, descubren que se había dado una sustracción de documentos en las oficinas del Partido Demócrata, en un complejo de hotel y departamentos en Washington que se llama el Watergate. Entonces empiezan a investigar esto y esto los lleva poco a poco. Ningún medio estaba cubriendo esta investigación, porque era francamente un robo menor. Pero ellos van atando cabos y se dan cuenta que esto tenía implicaciones muchísimo más grandes, que estos ladrones, 5 ladrones que habían entrado al Watergate, pertenecían a la CIA o tenían contactos en la Casa Blanca. En algunos de los papeles de uno de los que entraron a sustraer dichos documentos se encontró el teléfono de un personaje de relevancia media alta en la Casa Blanca. Entonces empiezan este entramado y a investigar. Y Mark Felt decide ayudarlos. Nada más que Mark Felt tenía que estar en una cosa que se llama el deep background, realmente no ser mencionados. Esta es la importancia justamente de las fuentes periodísticas. El número 2 del FBI estaba develando información y les fue a los chavos diciéndoles, no les daba todo el mapa, pero les decía, sigan la ruta del dinero, porque aquí está todo el meollo del asunto de este robo menor. El robo menor derivó en la renuncia, por primera vez en la historia del presidente de Estados Unidos. Y de sus colaboradores más cercanos no se diga, porque esto realmente había sido una operación dirigida por el propio presidente. Gracias a esa fuente, esta fuente no se conoció porque tanto Woodward, Bernstein, Ben Bradley, que era el editor del Post, y Katharine Graham, que era la dueña, guardaron la secrecía de esta fuente durante más de 30 años. Hasta que un día la revista Vanity Fair hace un reportaje porque este hombre, Mark Felt, de hecho hay una película muy interesante que recomiendo, El Informante, y por supuesto Todos los hombres del presidente con Redford y este chavo, Dustin Hoffman. Pero es maravillosa porque este hombre decide, porque empezaba a tener visos de senilidad, decide decir, yo fui el hombre al que le decían garganta profunda. La fuente se protegió más de 30 años. Todo esto nos lleva a la reflexión porque el martes se filtra la carta, todos lo sabemos, al rey de España. Reforma la publica y el presidente hace una sugerencia que nos lleva a un debate francamente peligroso sobre libertad de expresión, de que el Reforma, e insiste ayer en el tema, de que el Reforma tiene que revelar o debería revelar sus fuentes. Esto me parece francamente desafortunado. Ahí lo dejaría yo como un primer esbozo.
Ajá. Ahí se hizo famosa precisamente la frase de follow the money, sigue el dinero. Claro. Y bueno, esto viene, me imagino, a colación por lo que pidió Andrés Manuel López Obrador a Reforma de revelar su fuente de quién le entregó la carta o quién filtró la carta en la que solicita disculpas a la corona española. Sí, por supuesto. Esto nos lleva también a hablar de cuál es la importancia. A ver, el secreto profesional para nosotros los periodistas está garantizado en el 6º y en el 7º constitucional. Hay jurisprudencia, también hay un acto de la Corte de Inconstitucionalidad para protegerlo. La ley del secreto profesional del periodista en la Ciudad de México en el 2006 también garantiza este derecho de la protección a las fuentes. Vamos a pensar no nada más en Watergate, cosas que están más cercanas. La investigación de la Casa Blanca que hace Carmen Aristegui y este equipo de profesionales, donde supimos que un presunto pago de favores entre el contratista privilegiado del sexenio, el Riobó, pero el anterior, se había edificado una casa de $6 millones, la primera dama, en las lomas de Chapultepec. Ella luego adujo que era pago a sus servicios profesionales en Televisa. Pero bueno, pero sin ese secreto profesional, mucha gente no se hubiese atrevido a hacerlo. Hoy en día se pretende, la 4T ha sido particularmente incisiva en que sepamos qué ocurrió en Ayotzinapa aquella noche y quieren seguir pugnando por encontrar la verdad histórica. ¿Quién se va a animar a hablar de lo que sucedió ahí si no es bajo la condición del secreto profesional? Si yo tengo, por ejemplo, todas estas espléndidas investigaciones que se realizan en lo alusivo al mundo del AMPA, ¿quién se va a atrever? ¿Por qué? Porque además en México tenemos una condición añadida que a menudo el Estado es quien violenta estas garantías. El secreto profesional te protege, porque a veces el Estado, si tú te vas contra el gobierno a cualquiera de sus 3 niveles, muchas veces en este país el Estado es quien acaba persiguiéndote. En vez de aplicar la ley, te vuelves un perseguido del Estado. Si así como está, supuestamente hay una legislación para proteger a periodistas y a sus fuentes, así estamos como uno de los países a nivel mundial donde se agreden a periodistas todos los días y donde no hay justicia. Lo que pide el presidente es violentar la ley. Y en este sentido, bueno, ya lo mencionabas tú en el artículo que publicaste en tu columna del Siglo de Torreón, que el secreto profesional es similar al secreto sacerdotal, ¿no? A la secrecía que debe guardar un sacerdote de los pecados que le confiesa su feligres. Por supuesto, es exactamente lo mismo. ¿Quién de los que somos católicos iríamos con un sacerdote a sabiendas de que se va a enterar el obispo o se va a enterar mi comadre de lo que yo hice mal, lo que considero que es un pecado, lo que le conté al sacerdote? Lo mismo aplica para los profesionales de la salud mental. Salvo la comisión de un delito, un psicólogo, si tú le dices a un psicólogo que pretendes matar a una persona o un delito, ahí sí entra, se invalida el secreto profesional. En el caso de nosotros los periodistas, si por mandato judicial, en casos además que son excepcionales, sí, cuando se vulnera la seguridad nacional, cuando te enteras de que se va a cometer un delito, ahí sí aplica, se invalida el secreto. Pero son casos excepcionales. Aquí estamos hablando de una carta. Y si el presidente está molesto, yo entiendo que pueda estar molesto por la filtración de esta carta. Para empezar, hay un riesgo inherente a poner todo por escrito, que se sepa. Tú, en boca cerrada, no entran moscas. Yo apunto algo, probablemente se va a saber. Esto lo que acusa también es que a lo mejor hay fuego amigo, como siempre ha habido dentro del gobierno, sí, y hay una serie de dimes y diretes contra los ministros. Pero esta es la reflexión y esto es lo que hoy Jorge Ramos en la mañana justamente está. Él puedo entender que tenga un interés porque él es editorialista de Reforma. Yo no tengo ningún interés particular más que el que es la Biblia de lo que hacemos nosotros, es el secreto profesional. ¿Cuántas investigaciones así? Otra, la estafa maestra. OHL, Odebrecht,
le seguimos la que quieran en cualquier sentido. Ahora sí que sin matiz, la secrecía en el periodismo no tiene colores ni pintas políticas. Ajá. Claro. Pero además, ¿sabes también por qué? Porque es verdad lo que ocurre. De repente te filtran cosas de manera anónima, ¿sí? Te dejan de pronto un sobre y entonces tú ves una serie de cosas que tu obligación es constatar que eso que te están diciendo es real, porque tampoco te puedes ir de boca, ¿sí? Y entonces, pues también hay muchos momentos en los que no sabes quién te indujo o quién te proporcionó un tema que te da luego para que tú vayas a más desde la labor periodística. Eso también es real. No siempre sabes tus fuentes. No siempre sabes tus fuentes. Eso es real. A todos nos han pasado en algún momento claro. Información. Ahora, el profesionalismo y ante las noticias falsas y todo lo que se está dando, la labor de un buen periodista es cotejar y contrastar y tener segundas y terceras fuentes. Creo que, no sé todos, pero por lo menos yo sí he cometido el error a veces de irme de bruces porque doy por válida una fuente porque ha sido confiable. Pero en algún momento tengo que contrastar. O sea, no lo que te dicen Watergate, por ejemplo, te explica todos los hombres del presidente cómo a veces vas en una investigación en cualquiera, te vas topando con pared porque a lo mejor una fuente invalida a la otra o no coinciden en lo que te están diciendo. ¿Dónde está esa justa medianía que te lleve finalmente a esclarecer la verdad? Eso es lo que una investigación debe de hacer. Y es llamar a cuentas el periodismo a los poderes. Ahorita me estaban poniendo en Twitter justamente porque yo puse que a mí me parecía que la labor de lo que está haciendo Jorge Ramos es importante. Yo sé que a algunos, él o a otros, perro no come perro, yo no hablo nunca de mis colegas, pero su estilo es frontal, siempre lo ha sido. A lo mejor alguien por ahí ponía, bueno, el show de Jorge Ramos, siempre pasa lo mismo, pero es importante cuestionar al poder, llamarlo a cuentas. No es una cuestión personal. Aquí alguien me puso, jajaja, de verdad, neta, eso mismo gritoneaste en sexenios anteriores, muero de risa. Yo quisiera contarles, porque aquí lo saben, la cantidad de broncas en las que me he metido por cuestionar al poder. El sexenio pasado no se diga, yo me pasé prácticamente todo el tiempo criticando muchas de las cosas que hacía el gobierno anterior. Aquí he dado cuenta en mis columnas, ustedes lo saben, pero bueno, no vas a quedar bien con nadie en ese sentido, pero no es no es un tema personal. No se trata de quedar bien con nadie, Patricio. Se trata nada más de hacer con profesionalismo tu labor. Luego la gente es muy dura para señalar y criticar y habría que poner sobre la mesa pues todo lo que significa una pieza, un artículo de opinión, una entrevista, o sea, toda la preparación que significa. No nada más siéntate y pregúntale lo que se te ocurra. No. Pero bueno, estamos en tiempos extraños, de mucha crítica, de mucho juicio, de mucha descalificación, porque desgraciadamente los comentarios que se hacen descalificando. Sí, por supuesto, no hay objetividad. Ahí es donde no respondes, regresando al tema de las redes, ahí es donde no respondes. Y sí, estamos viviendo tiempos muy interesantes porque vemos en estas conferencias de prensa, que yo no sé qué llamarlas, porque son una suerte de conferencias, homilia desde el púlpito. Es un ejercicio muy interesante que creo que además habla también de la sobreexposición que está teniendo el presidente de la República. Sí marca agenda, pero llevamos 4 meses. A la larga creo que esto va a ser, si no sabe atajar algunas cosas, esto va a ser algo que puede desgastarlo en el ejercicio del poder, lo creo, porque la prensa también es un monstruo que siempre viene por más, que hay que alimentar. Entonces tenemos aquí, parece como que hay que encontrar la justa medianía entre los reporteros que van de las mismas fuentes afines al partido en el poder, que van prácticamente a soltarle elogios al presidente o que van poco preparados y se avientan unos soliloquios de amor frente a otros que también van a la agresión contra la figura per se. No es que me caiga mal, es que lo tengo que cuestionar. O le preguntan cosas como, ¿cuál es su porcentaje de bateo?
O sea, ¿cómo? Exacto, porque además son los temas que se están discutiendo, se está discutiendo. Y creo que antier habló el presidente, reconozco que es un profundo lector y conocedor de la historia, me encanta tener a un hombre culto en la presidencia, pero fueron más de 20 minutos hablando de historia, claro, porque, o sea, si vamos a acudir, entonces ya no es una conferencia de prensa, es un anecdotario. Sí, no, con lo que sucedió hoy precisamente con Jorge Ramos también es un ejemplo de lo que debería ser ese tipo de rueda de prensa donde los reporteros cuestionen realmente, porque dijo Jorge Ramos, le cuestionó sobre los homicidios que ha habido en el país y Andrés Manuel dijo: no había siquiera una estadística confiable diaria de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, se delegaba. Y luego Jorge Ramos le dijo, después de que López Obrador dijo, hemos controlado según nuestros datos. Y Ramos reviró, le dijo, mis datos dicen que sigue muriendo gente y hay impunidad. Las cifras dicen que murieron 8,524 mexicanos en 3 meses. No hay resultados, señor presidente, le dijo Jorge Ramos, y le respondió López Obrador, hemos controlado la situación según nuestros datos. Nos dejaron un país con mucha violencia y corrupción que ya no hay. ¿Sí? No, hombre. Entonces, esto es precisamente esa necesidad de cuestionar. Y a propósito de lo mismo, también te quería preguntar, Patricio, en tu calidad, fuiste vocero de Dante Delgado Ranauro, y en tu calidad de miembro del área de comunicación de Movimiento Ciudadano, esta negativa o este rechazo de la totalidad de la bancada de Movimiento Ciudadano a la reforma laboral, a la que ayer se votó en la Cámara de Diputados y que fue rechazada por Movimiento Ciudadano, es decir, que votó en contra de la reforma laboral y lo que esto repercute de alguna manera, que votó a favor, o sea, de la reforma laboral, que no estuvieron de acuerdo con algunos aspectos de esa reforma laboral y que a final de cuentas, bueno, pues ya pasó al Senado. Ya sí. pasó, sí. Yo la verdad no estoy enteramente documentado de cuál fue el posicionamiento ayer. En ese sentido tendría que meterme. O sea, doy seguimiento casi a todos nuestros posicionamientos en tal sentido. Sí. Pero la verdad tendría yo, porque desconozco realmente cuáles son los puntos donde no están de acuerdo. No he leído, sí, porque no he leído la reforma como se está planteando, entonces tendría yo que documentarme en este sentido. Sí, porque Movimiento sí votó en contra, pero a final de cuentas se mayorizó. Pero en general, hablando de lo que están haciendo las bancadas. En lo general, ya en lo particular podríamos comentar cada caso. Yo creo que se ha buscado hacer política, y sí hay muchas cosas en las cuales no se coincide con el gobierno. La Guardia, por ejemplo, ahí hablando del senador Dante Delgado, todo el entramado justamente para promover una guardia de carácter civil, pues fue mucho el contrapeso. Entonces estamos buscando, lo que se busca es ser un contrapeso inteligente, una oposición inteligente. Hablando de esta narrativa presidencial, por ejemplo, ayer lanzamos una campaña que se llama Ni Chairo ni Fifí, soy mexicano, justamente contraviniendo ahora sí que pues este lenguaje excluyente o el llamarnos a unos a otros de cierta manera, ¿no? Entonces, lo de la reforma te lo dejo pendiente si quieres para dentro de 15 días, o te pongo a alguno de nuestros legisladores con mucho gusto, porque la verdad yo no la he leído, entonces no tengo elementos para comentar. Muy bien. Pues Patricio, nuestro agradecimiento por tu participación. ¿Algún punto de contacto? @Pato Locuasto con Q en Twitter. Muchas gracias, Marce, Juan, al público. Y bueno, pues estamos feliz Semana Santa. Sí, que la disfrutes mucho, que descanses mucho, y aquí nos estamos encontrando. Muchas gracias, Patricio.